matemáticas y público en general. Sean bienvenidos a la primera conferencia del semestre enero-junio 2023 del Seminario de Matemáticas Aplicadas. El día de hoy nos expone su conferencia titulada Una cerradura bajo sumandos directos, el Dr. Jesús Efraín Pérez Terrazas. El Dr. Jesús Efraín Pérez Terrazas obtuvo la licenciatura en Matemáticas Aplicadas en la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas de la Universidad Autónoma de Coahuila y por medio del UNAM tiene la maestría en Ciencias Matemáticas y el doctorado en Ciencias Matemáticas. Pertenece con un nivel 2 al Sistema Nacional de Investigadores. Participó en la extensién del teorema Wilhelm hasta el caso de un campo base perfecto. Ha hecho muchas exposiciones nacionales e internacionales, con 25 años como docente en más de 5 universidades destacables alrededor del país. A su vez, con 17 años de experiencia en la edición de revistas académicas. Agradecemos su participación y asistencia el día de hoy, doctor. Le cedo la palabra. Hola, muchas gracias por la presentación. Pues solo el comentario de que cuando hice la licenciatura no era todavía la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas, era la Escuelita de Matemáticas en aquellos días, ya hace mucho tiempo. Bien, cuando la doctora Samantha me mandó la descripción de lo que esperaba que expusiera, bueno, pues entendí que había que platicar un poco los intereses, tal vez un poco de la historia, pues ya está ahí en el currículum, con la amable presentación de los compañeros, y también pues que platicara algún artículo, ¿no? Entonces, bueno, me cambio a la pantalla, y si estamos todos bien, están viendo una página, un PDF que dice una cerradura bajo sumandos directos. ¿Es así? Sí, doctor. Ok. Bien. Entonces, bueno, como siempre hay que conflictuar a los muy amables, a nuestros muy amables, ¿cómo se llama? Anfitriones. Entonces, bueno, pues cuando la doctora Samantha me invitó y me dice, quiero que nos platiques de un artículo, pues me puso ahí a pensar y a dudar. Porque siempre la primera tentación que tiene uno es platicar el trabajo más reciente. Siempre quiere uno presumir lo más novedoso que ha hecho. Y entonces, por supuesto que la primera tentación fue platicar de estos dos, ¿no? Solo el detalle es que son cosas terriblemente técnicas. Me imagino que hay varios estudiantes de licenciatura ya. Y dije, no, tal vez esto no sea lo más adecuado. Creo que no voy a cumplir la regla que contaba Helmut Lensing. Helmut Lensing decía que de las conferencias por lo menos se debe unos 5 minutos, ¿no? Entonces dije, no, con eso no voy a llegar a los 5 minutos. Bueno, entonces dije, bueno, estos están muy bonitos, me gustan mucho. Es una ruta que iniciamos a trabajar en el 2017. Apenas recientemente empieza a hacer resultados. Entonces dije, bueno, la otra tentación estándar. La otra tentación estándar es platicar de los teoremas que uno todavía está desarrollando. En este caso, muy vinculado con lo anterior, pues tenemos aquí escritos que están en proceso. Ahora hay una costumbre que se me hace a mí muy extraña. Como habrán notado, ya tengo algunos años de vida y algunos años trabajando. Entonces, a mí se me hace muy extraño que ahora está bien subir preprints a Archive. Entonces, eso hemos estado haciendo, digamos, es ahora como que no tiene uno tanto miedo de que le ganen un resultado, sino aparentemente esto funciona lo suficiente bien como una bandera. Uno llega y dice, yo llegué primero, aunque todavía no esté adecuadamente revisado por un comité organizado por algún journal, ¿no? Pero dice uno, bueno, misma historia, ¿no? Esto también está extremadamente técnico, que es una de las cosas complicadas cuando piensa uno en álgebra. Yo estoy en un área de trabajo o en una disciplina que se conoce como teoría de representaciones de álgebras. Y
pues me imagino que todos están acostumbrados a que en matemáticas, pues las dificultades de los temas comienzan desde las definiciones y los conceptos, ¿no? No es como algunas pláticas de inmunología que lo terriblemente complicado está escondido en el laboratorio y los resultados son más o menos fáciles de compartir. En matemáticas, y sobre todo en la parte más abstracta, pues no funciona así. Entonces dice uno, bueno, está bien, no tan así. A ver, entonces tal vez pueda elegir algo que tenga anécdota. Entonces dije, bueno, los favoritos con anécdota. Entonces a la doctora Samantha le había enviado yo este, que es del que quiero hablar, y mandé estos dos como referencia. No voy a platicar mucho de ellos, solo se me hizo que era simpática la anécdota. Em, bueno, para mí la anécdota de estos artículos es, cada uno tiene su propia anécdota en cómo surgieron, pero ya la anécdota colectiva de ellos es que luego de repente uno no sabe qué de su trabajo tiene más posibilidades de tener algo de aprecio. ¿A qué me refiero con eso? Entonces, este de aquí, de Some Remarks on Homological Fine Subcategories, de los tres, es el que me gusta más, ¿no? En ese, como vieron, pues yo trabajo mucho con Raimundo Bautista y con Leonardo Salmerón, y ellos tenían la opinión de que en una cosa que se llama subcategorías homológicamente finitas, hay unas cosas que se llaman exproyectivos y exinyectivos, y entonces ellos decían que tenía que haber la misma cantidad. Y yo decía, bueno, no hay evidencia, no tenemos razón para pensar que eso es así. Entonces yo me puse a buscar un contraejemplo y tuve la suerte de poder encontrar uno que se podía explicar así con herramientitas de licenciatura, la mayor parte, ¿no? Algunas cosas sí más técnicas, pero digamos, este de los tres es el que más me gusta, quedó súper bonito. Y pues ya publicarlo, a lo mejor pudo haber aspirado a una revista mejor, pero bueno, terminó aquí en el Boletín de la Sociedad Matemática Mexicana, ¿no? De las tres publicaciones es la menos fancy, digamos. La de menos rating. Entonces ese quedó allí, ese estuvo bonito. Otro que me gusta mucho es este de acá, con Rogelio y con Silvia, porque ese nació precisamente en una conferencia. Estábamos en el homenaje a Cárdenas, a Humberto Cárdenas, y en esa conferencia ocurrió esa cosa maravillosa de que alguien expone muy bien, que precisamente es Silvia Claudia Gavito Ticosi. Entonces ella hizo una presentación maravillosa en la que exponía por qué los prerradicales tienen que ver con el tipo de representación de un álgebra. Y pues yo me dedico al tipo de representación de un álgebra, ¿no? A cosas tame, a cosas wild. Entonces, este lo trabajamos. Este me resultó mucho más sencillo el proceso de trabajo que este. Y pues Rogelio dijo, pues lo voy a proponer a tal revista. Yo dije, Communications. Bueno, si pega está bien. Pues lo aceptaron muy rápido. Y sí, ese que al menos mi participación me costó menos trabajo, quedó en una revista con mayor rating. Y este tercero tiene todavía más simpático. Hay varias revistas en las que se queda uno o siempre tiene uno las ganas de publicar, porque tienen alguna cuestión que les hace, digamos, al menos a veces en la comunidad y a veces de manera personal, las hace destacar entre los sitios donde uno publica. Entonces, en Archive der Mathematik es una revista que tiende a tener artículos muy cortos y que aportan algo, ¿no? Tiene uno que ser muy breve y tener algo.
Y pues normalmente los artículos en los que yo colaboro son bastante extensos. Entonces yo ya en alguna época me había hecho la idea de que no iba a poder publicar allá. Bueno, entonces, ¿cómo termina este artículo surgiendo? Entonces, en los anteriores escritos, en los que estaba colaborando con Raimundo y con Leonardo, cuando empezamos a trabajar en las cosas 2017, sobre todo 2018, estuvimos aprendiendo sobre álgebras cohereditarias, sobre sistemas homológicos, y nos estuvimos aprendiendo las propiedades. Entonces teníamos nuestro seminario, trabajábamos muy duro y todo eso. Y hubo un momento en que Leonardo y yo nos dimos como un buen agarrón, porque eh, hay una propiedad en sistemas homológicos que se llama que los filtrados son cerrados bajo sumandos directos, que es de lo que les voy a platicar en un momento. Y pues él proponía una prueba que seguía, digamos, lo que hay en literatura. Y yo justamente Leonardo es una persona brillantísima que cuando comprende un concepto lo deja asequible, ordenado, estructurado, mucho más comprensible que en las fuentes originales. Entonces, como él había estado exponiendo esa parte, yo decía, no, mira, de lo que tú ya has expuesto, de lo que has explicado, se puede seguir una prueba sencillita. Entonces nos dimos ahí un agarrón, estábamos trabajando con mucho entusiasmo, el agarrón se repitió después ya que estábamos trabajando en línea, por este medio, por ese tipo de medio, de opción, y pues ya Raimundo dijo, ¿sabes qué? Me gusta tu argumento, escribe un artículo y además lo quiero ya, ¿no? Porque uno de los que salió publicado, que vieron ustedes en las referencias anteriores, necesitaba esa propiedad. Para poder hacer varias cosas, necesitábamos decir, esta propiedad se cumple, y las referencias que teníamos de la literatura, pues eran bastante complicadas y tal vez bastante oscuras. Entonces dije, muy bien, Raimundo, si quieres lo pongo en el journal de la facultad, ¿no? Acá tenemos uno que se llama Abstraction and Application, en el cual agradecemos mucho a todas las personas de allá de la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas que nos apoyan, ya sea como revisores o como autores. Y dije, pues lo voy a poner allí. Digo, es un resultado conocido, es algo que ya está hecho, ¿no? O sea, no es un teorema nuevo. En el momento en que lo abordamos no era un teorema nuevo, ya era un resultado conocido. Y lo único que se estaba aportando era una prueba más, yo creo que muchísimo más elegante y más breve. Entonces yo dije, está bien para un artículo de revisión en una revista, pues que está en Latindex o que está en periódica. No para una que no para una que tiene factor de impacto. Y Raimundo me dice, pues, ¿sabes qué? Mándalo al archivo. Ay, Dios mío, dije, bueno, esto lo van a batear. Y luego me dijo, y busca el editor más adecuado. Y entonces el editor de Archive Mathematic, es Chan Chan-Chi. Es alguien de nacionalidad china, que fue quien precisamente inventó los sistemas homológicos. Y yo dije, híjole, o sea, lo hizo a propósito, me mandó con la fiera mayor, con el jefe de estos asuntos, y seguramente me va a batear fuera del estadio. Pero bueno, pues ya le dije a Raimundo que le iba a hacer. Así que mandé la pruebita. Para mi sorpresa, el artículo fue muy rápidamente aceptado, fue muy rápidamente publicado, y de los tres, al menos en mi percepción, el que menos trabajo me costó fue y es el que está en la de más abolengo, digamos. Así que eso se me hizo tan curioso, se me hizo extremadamente curioso. Entonces, bueno, ya les platiqué las anécdotas de cada uno de los tres y la anécdota colectiva y yo que sé que es más útil para alguien, ¿no? Como que otras personas lo tienen que juzgar. Bien, entonces les voy a platicar
como les habrá llegado el artículo, pues ya vieron que es una cosa brevísima de 4 páginas, o sea, del tamaño de lo que les gusta en este archivo. Y además hace una prueba de algo que en ese momento, cuando mandé cuando somete uno, cuando propone el artículo, ya era conocido. Bueno, entonces, pues déjenme mencionar a qué me estoy refiriendo con lo de cerradura bajo sumandos directos. Entonces, en los contextos en los que yo me muevo, K siempre denota un campo, ¿no? Campos ustedes los conocen, los ven en álgebra lineal, los ven en las álgebras abstractas, o tal vez todavía les llamen álgebras modernas, y también puede ser que los hayan visto en las superiores, ¿no? Un campo es un conjunto no vacío que tiene tiene dos operaciones binarias, la suma y el producto, y taca, 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 todos los axiomas, ¿no? Y lo destacable que lo hace que no sea un anillo, pues es que es conmutativo y tiene la propiedad de la división sobre cualquier elemento distinto C. La cosa más normal del mundo, ¿no? Ustedes conocen a los reales, a los complejos y a los racionales. Ok. Ahora, precisamente, déjenme ponerlo en términos de categorías. Uno en la licenciatura estudia varias cosas, tal vez no exactamente en el formato categórico, pero como lo aprende uno queda muy bien a veces en ese esquema. Por ejemplo, en álgebra lineal lo que uno aprende es de espacios vectoriales. Esos son los objetos de una categoría, que es la categoría de los K espacios vectoriales. Esos son los objetos de estudio, ¿no? Son las cosas a las que va uno a analizar y va a ver cómo se comporta. Y tiene morfismos entre esos espacios vectoriales. Y esos morfismos son precisamente las transformaciones lineales. ¿Va? Y pues uno se puede preguntar por las propiedades. Lo que hace uno realmente en la licenciatura, en álgebra lineal 1, es estudiar esa categoría, no le dice así, pero estudia uno esa categoría, y clasifica uno todos los espacios vectoriales a través del teorema de la base y la dimensión. Y normalmente uno trabaja con espacios vectoriales de dimensión finita porque pues, son más cómodos y a veces tienen propiedades más interesantes. Entonces déjenme que no les llame espacios vectoriales, déjenme llamarle GAMOD a los espacios vectoriales de dimensión finita, con M minúscula, para irnos acostumbrando a la notación que sigue, y con M mayúscula a los espacios vectoriales generales. ¿Va? Ok. Ahora, aquí otra vez, a lo mejor se ve medio fácil, pero con una subcategoría plena, lo que quiero decir es, tomo todos los objetos de la categoría ambiente, en este caso los espacios vectoriales. Bueno, no tomo todos los objetos, tomo la categoría ambiente y tomo una, ¿cómo se llama? Una subclase de los objetos que están allí. Entonces piensen ustedes en los espacios vectoriales de dimensión mayor o igual a 2, ¿no? Entonces no permiten al 0, no permiten a los de dimensión 1, no permiten, y ya empiezan a permitir dimensión 2 en adelante, ¿va? Por comodidad, déjenme denotarlo así porque solo van a aparecer en esta lámina. Entonces, en esta categoría sí se cumple que es cerradura bajo sumas directas. Si ustedes toman un espacio vectorial de dimensión 2 y lo suman con otro espacio vectorial de dimensión 2, hacen su suma directa. Aquí voy a abusar un poco de la notación. A lo mejor debería usar uno la notación de coproducto. Denme chance de escribirlo así. Pero si toman la suma directa, pues por supuesto que terminan con un espacio vectorial que tiene dimensión mayor o igual a 2. Entonces, se porta bien con respecto a sumas directas. Ahora, D sub 2 no es cerrado bajo sumandos directos. Ese es el teorema de los filtrados, que los filtrados sí van a ser cerrados bajo sumandos directos. Entonces aquí lo que quiero mostrar es un ejemplo de algo que no es cerrado bajo sumandos directos. Entonces si yo tomo la suma directa de dos espacios, si K fueran los reales, pues lo que estaría hablando sería del plano. Entonces ese es un ejemplo de alguien que está allí. Pero cada uno de los sumandos no está porque tiene dimensión 1. ¿Va?
Entonces, son dos cosas distintas y la nota, el articulito de lo que platica es de esta propiedad de acá. De que la 2 sí se va a cumplir en filtrados, aunque no se cumple aquí en D sub 2. ¿Ok? Y por supuesto que en la categoría de los espacios vectoriales de dimensión finita, donde sí dejan ustedes que esté el 0 y también esté la dimensión 1, pues sí es cerrada bajo sumandos directos y también es cerrada bajo sumandos, perdón, es cerrada bajo sumas directas y también es cerrada bajo sumandos directos. Muy bien. ¿Hasta aquí alguna duda o comentario? ¿Es más o menos claro? Ninguna duda, doctor. Todo bien. Ok, prosigo entonces. Muy bien. Entonces, ahora, esas cosas funcionan muy bien en álgebra lineal, porque ahí lo que tiene uno son espacios vectoriales y las cosas se hacen sobre... la estructura que le da origen a todo es un campo. Y el hecho de que uno pueda dividir hace que las cosas funcionen extremadamente bien. Por eso es que tiene uno tanto teorema que funciona de una manera tan precisa. Y por eso uno puede hacer muchas cosas con matrices. Por ejemplo, si lo quiere explicar, muchas propiedades de los espacios vectoriales a partir de cómo se comporta Gauss-Jordan en las matrices, todo eso funciona muy bien. El asunto es que uno quiere generalizar esas ideas, lo que ocurre en álgebra lineal, lo quiere generalizar a otro contexto. Y ese contexto es el de los R-módulos. Entonces, ¿qué es un R-módulo? O bueno, un A-módulo. Piensen en un anillo. Por ejemplo, los enteros son un anillo. Por ejemplo, este cociente del anillo de polinomios, K es un campo, toman los polinomios generados en una determinada, hacen el cociente por los de grado n, ¿no? Esos se vuelven, en el cociente se vuelven 0. Entonces, en estos anillos, tanto en Kx como en Z, como en este cociente, si n es mayor que 1, ya no tienen división. Y entonces en esos anillos, cuando uno se plantea estudiar lo que es análogo al espacio vectorial, que es lo que se conoce como un módulo, los axiomas son los mismos. Si ustedes se saben de memoria, los axiomas de un espacio vectorial son los mismos que los axiomas para módulos. La diferencia es el anillo. De repente ustedes dicen, bueno, pues ya no sé dividir, o bueno, al menos no sé dividir para todos los elementos, y en muchos casos ya no se vale la conmutatividad. Y ya nada más eso hace que la complejidad del problema pase de ser tan simple en álgebra lineal como es teorema de la base y teorema de la dimensión, a cosas que nadie sabe cómo resolver. Entonces, ese es el contexto general. Lo que se hace para no quedar tan lejos, quedar a medio camino entre lo que funciona muy bien en álgebra lineal y lo que funciona de manera muy compleja en estructuras generales de módulos. Una forma de atenderlo y atacarlo es esta noción de aquí, que es una álgebra de Artin. Una álgebra de Artin. Entonces, cuando uno piensa en una álgebra de Artin, lo que está haciendo es, piensa en un anillo artiniano conmutativo. Y esa cosa es como el análogo de algo de un campo en el sentido de que aunque no tiene división, pero sí tiene conmutatividad, tiene algo que se parece a la dimensión que es longitud finita. ¿Va? Entonces, ese tipo de cocientes nos dan muchos ejemplos de anillos que tienen ese tipo de longitud. Ok. Por supuesto que un ejemplo, el ejemplo estándar ahí pues sería un campo. Ahora, cuando tengo una álgebra de Artin, pues lo que estoy trabajando es un anillo. Y lo que le voy a agregar es una estructura de K espacio vectorial o de R módulo sobre el anillo conmutativo. Se ve más bonito cuando es una estructura de espacio vectorial.
porque entonces lo que voy a tener es que a lo que sé de anillos y a lo que ignore de anillos, le voy a agregar lo que sé de espacios vectoriales. Entonces, todas las herramientas que aprendí de espacios vectoriales, las voy a poder aplicar acá. Y la forma de hacer que esas dos estructuras estén bien engranadas, que se apoyen en el sentido de poder llegar a conclusiones, es esto. Va a haber un homomorfismo de anillos unitarios que va a mandar de la álgebra de Artin, del campo, en el centro del anillo. Es decir, el conjunto de elementos de lambda que conmutan con todo, en particular el 1. Bueno, entonces espero no haber sido muy confuso. Digamos, ese es el contexto, esa es una generalización del álgebra lineal a un contexto en el que todavía hay herramientas, pero ya se vuelve muchísimo más pues complicado, sí, poder establecer resultados. Bueno, y entonces, manteniendo aquella anotación, cuando yo hable de los módulos, pues la costumbre es con M mayúscula, se habla de los módulos, normalmente nosotros en este continente siempre tenemos por default los izquierdos, y con esto, pues es la general. Y con minúscula nos referimos a los finitamente generados, que serían los análogos a algo de dimensión finita. Ok. Entonces, un ejemplo de ese tipo de contextos. Bueno, esta álgebra es el conjunto de anillos, perdón, es el anillo de matrices triangulares inferiores. Es decir, ustedes toman todas las matrices de la forma A0, B, C, donde A, B y C son elementos arbitrarios de un campo. Si prefieren los reales, pues también los reales. El chiste es que estas matrices, con las operaciones usuales, las multiplicaciones y las sumas de matrices, conforman un anillo. Es un anillo unitario. Ya no es conmutativo. Tampoco se tiene división acá. ¿Va? Pero sí tiene una estructura de espacio vectorial que es la normal, la que uno aprende en licenciatura, que es simplemente que esto lo puede uno pensar como un vector de tamaño 4 con una coordenada que siempre es 3. Entonces es un espacio vectorial de dimensión 3. Y la forma fancy de explicarlo acá es que se tiene, como decíamos en la lámina anterior, un homomorfismo de anillos unitarios que manda cosas del campo en el centro. Y se ve muy fancy, pero pues es simplemente manda uno al número C en la matriz identidad multiplicada por C. Si hace uno las cuentitas, ve que la estructura de espacio vectorial que se induce sobre este anillo, pues es la que aprendió en la licenciatura. Entonces este ejemplo está bonito porque se puede entender con lo que uno ya sabe o con lo que uno va a aprender, dependiendo del semestre, y al mismo tiempo queda expresada la manera más formal en que se tienen estas ideas. Muy bien. Ahora, ¿cuál es el asunto con este tipo de anillos? Que era lo que decíamos, aquí ya no hay división. Como ya no tengo división, pues ya no tengo técnicas tipo Gauss-Jordan, ya no tengo un montón de resultados. Y en particular, por ejemplo, puedo checar que estos subanillos, bueno, no subanillos, estos submódulos de lambda, ¿no? Lambda se escribe como la suma de estas con estas matrices. Aquí, con este K, lo que quiero decir es que aquí pueden ustedes poner el número que quieran, todas las matrices en las que pongan aquí un número, aquí el otro que ustedes gusten. Estas son todas las matrices en las que aquí ponen ceros y aquí el número que gusten. Esos dos submódulos ya no tienen subconjuntos linealmente independientes. Es una talachita simpática, pero si ustedes eligen cualquier subconjunto, ese ya no tiene independencia lineal, ¿no? Este concepto de que una combinación lineal para que dé igual a 0 necesita que todos los coeficientes sean 0. Ya no se cumple aquí. Toman un solo vector distinto de 0 y no es linealmente independiente. Entonces el problema es que si ya no hay independencia lineal, ya no tienes bases. Y si ya no tienes bases, pues ya no tienes teoría de la dimensión. Y todas las herramientas de lineal 1 desaparecen acá. Tiene uno que tomar otro tipo de herramientas. Entonces, lo que hace uno es generalizar la idea de base.
que por eso me gustan a mí mucho las sumas directas. Una cosa que se hace con frecuencia, constantemente en matemáticas, es, tengo una idea en un contexto sencillo, una idea muy ganadora, una idea que me resuelve muchísimas cosas, como es el concepto de base en álgebra lineal. Es brutalmente exitosa porque me dice todo. Ese teorema me dice, junto con el de dimensión, que puedo clasificar todos los espacios vectoriales de acuerdo a una sola base que pueda encontrar y que sé que existe, ¿no? Entonces, uno lo que hace en matemáticas es tiene una idea así de abrumadoramente ganadora y dice, bueno, ¿será que no la puedo llevar tal cual? Pero ¿será que puedo generalizarla, plantearla, analizarla de una manera diferente, pero suficientemente buena y llevarme esa idea a otro contexto? Y en este caso, la noción de suma directa es justo lo que se usa para generalizar la noción de base. Entonces, déjenme pensarlo así. Ustedes toman un espacio vectorial, V, que siempre se ve en el curso de lineal 1. Vamos a pensarlo en dimensión finita, le ponen su basecita. ¿Y qué significa que esto sea una base? Ok, significa que esto es un conjunto generador. Entonces, cualquier vector que está aquí se escribe como una combinación lineal de los que está acá. ¿Va? Entonces, eso significa que este espacio se escribe como el subespacio KV1 más el subespacio KV2 más hasta KVn. Piensen las sumas ahí a este momento, normales, sin la ruedita. ¡Ay, qué barbaridad! Tanta herramienta tecnológica y el problema viene a ser al final el pulso, ¿no? Entonces, que sea un conjunto generador se traduce básicamente en que la suma de esos subespacios es el espacio original. Que sea linealmente independiente significa que esa expresión es única. Solo hay una combinación lineal que da ese resultado. Y la forma de replantearse eso es que la forma de replantearse eso es que si yo quiero escribir un vector de aquí como vectores de acá, solo hay una forma de hacerlo, que quiere decir solo puedo tomar un vector de aquí, solo puedo tomar un vector de acá y solo puedo tomar un vector de acá que den esa combinación lineal, que sumados, ya no estoy pensando en los coeficientes, sino sumados esos vectores de allá, me den el vector que yo elegí acá. Entonces, cuando yo puedo hacer eso, es cuando pongo este símbolo de suma directa. ¿Va? Este más con el circulito es mi generalización. Bueno, es la generalización que se encuentra, que se inventa para la noción de independencia lineal. Esa es la forma de generalizar la independencia lineal. Y entonces, en general, cuando yo tenga el A módulo M, lo que voy a entender con que M es la suma directa de L con N, lo que voy a entender es que cualquier elemento de este módulo, M, como debe de ser, se escribe como la suma de L y N, donde L está en este submódulo, N está en este submódulo, y la ruedita me va a decir que la forma de escribirlos es única. ¿Va? Y esa es la forma de salir del problema de que no tengo bases. Y esa es la forma en que se generaliza el concepto de conjunto generador y de conjunto linealmente independiente. Y pues vale la pena señalar que precisamente en el ejemplo de las matrices triangulares inferiores, este de acá, este de aquí, ese se escribe como lambda módulo izquierdo como suma directa de estos dos. Y es clarísimo, cualquier matriz con estas tres entradas se puede escribir como una matriz con estas dos entradas más una matriz con esta entrada. Y solamente hay una forma de escribirlo porque el elemento, si tengo aquí A, B y C, entonces aquí tengo que tener A y B a fuerzas y acá tengo que tener C a fuerzas. Entonces, esa es la idea. Las sumas directas son llevar una idea ganadora de álgebra lineal a donde no sé cómo hacerlo. Ok. Entonces,
En álgebra lineal las cosas son muy simpáticas, porque entonces cualquier espacio vectorial se puede escribir como una suma directa así, y para entenderlos, lo único que tengo que entender es lo que hace cada uno de estos sumandos. Pero todos se parecen, todos son copias del campo. Entonces todo está clasificado. La diferencia... Ay, 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 ay. Les digo que el pulso es el problema. La diferencia es que en el contexto general realmente no sé cómo son los sumandos. Entonces, lo simpático es que cuando estoy trabajando con álgebras de Artin, este es el teorema de Krull-Schmidt, lo que tengo es que en efecto todo módulo se puede escribir como una suma directa de una cantidad finita de módulos que se llaman inescindibles, ¿no? Esto se parece como al teorema de la factorización única de un número en primos, solo que aquí es en sumas, un módulo en suma de módulos. Se puede escribir como una suma finita de inescindibles. Cada uno de esos inescindibles tiene un anillo de endomorfismos con una propiedad muy buena. Vamos a dejarlo en que es local. Es una cosa que se aproxima a ser un campo. Funciona suficientemente bien con el local. Y esa expresión es única salvo orden e isomorfismo. Entonces, lo que yo necesito hacer para comprender esta categoría, así como comprendí los espacios vectoriales, lo que tengo que hacer es comprender a todos los módulos inescindibles. Entonces, regresando a mi ejemplo de acá, para entender este módulo, lo que hago es que lo escribo como estos inescindibles. Estos, en efecto, tienen anillo de endomorfismo local y son inescindibles. Entonces, si yo puedo entender a todos los que son como estos, puedo entender a todos los que son como estos porque se escriben como sumas. Y ese es el objetivo en representaciones de álgebra. Poder entender quiénes son los inescindibles. Y entonces, la historia es que hay cosas que son de tipo representación finita, sabe uno cómo encontrarlos. Existen cosas que se llaman tame, mansas, álgebra el tipo de representación es manso. Entonces ahí tiene uno fórmulas que funcionan bien. Y existe el tipo wild, salvaje, que lo que significa es que nadie sabe cómo encontrar los inescindibles, nadie sabe cómo determinarlos, cómo calcularlos, y además parece que no hay esperanza de poder lograrlo. Entonces, un ejemplo de esto es en álgebra lineal 2, o tal vez en 3, dependiendo de cómo estén las cosas ahora. El típico ejemplo manso son las formas canónicas de Jordan. Cuando uno aprende en álgebra lineal 2 la clasificación de una matriz, de las matrices hasta matrices cuadradas sobre los complejos hasta semejanza, lo que está haciendo es precisamente trabajar con un caso manso. Nada más que no se dice así en ese momento, pero digamos es el ejemplo paradigmático de una situación mansa. Y el ejemplo paradigmático de una situación salvaje sería estudiar parejas de matrices bajo la relación de semejanza. Y eso no se hace en licenciatura y no se hace en muchos contextos porque nadie sabe hacerlo. Pasar de 1 a 2 es un salto gigantesco. Pero bueno, esas son otras cuestiones. Bueno, entonces ya me tomé un montón de tiempo, pero déjenme voy hacia el asunto de los sistemas homológicos. Entonces, esta parte es más técnica. Aquí lo que estoy usando son homomorfismos, son las extensiones. Entonces, es más difícil llevarse algo de acá, a menos que ya haya llevado uno un poco de álgebra homológica. Pero si no, bueno, ténganme paciencia y básicamente vamos a interpretar lo que dice esto. Entonces, tengo un sistema homológico. Un sistema homológico va a constituir de un conjunto finito preordenado, es decir, va a ser no vacío, va a tener una relación que es reflexiva y transitiva, ¿no? O sea, no es de equivalencia porque le falta la simetría, no es de orden porque le falta la antisimetría, pero entonces tienen un conjunto que tiene un cierto orden de alguna forma.
Luego, ese orden se lo van a traer a la categoría de módulos porque van a indexar a ciertos elementos, a ciertos módulos inescindibles de dimensión finita, los van a indexar, los van a acomodar, los van a ordenar con ese conjunto ordenado, preordenado. Y ese preorden va a tener, va a llevar registro o va a estar relacionado con una par de propiedades muy buenas del sistema homológico. Y esas propiedades muy buenas son: los homomorfismos están dirigidos. Para que yo tenga homomorfismos, podría ser cero los que van de uno al otro y viceversa, pero para que de uno en el otro no haya homomorfismos, tienen que estar antes en el orden, en el preorden. O están en el mismo lugar en el preorden. Y si uno puede construir, puede pegar, puede armar módulos con estos dos, ¿no? Las extensiones son aquella cuestión del programa de Erlangen de que una vez que sé quiénes son, digamos, los simples, en nuestro contexto los inescindibles, lo que sigue es saber cómo se usan para construir otros módulos. Es un problema de pegado, de armado. Entonces lo que dice esto es que tenemos orden en esa forma de pegado. Básicamente es lo que dice. Si no es muy claro, no se preocupen. Lo trataré de dejar un poquito más claro en lo que sigue, pero probablemente se quede así. Entonces, bueno, para hablar de un preorden, pues piensen ustedes en los enteros. Bueno, en los naturales, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, tarara. Entonces, normalmente uno los piensa con un orden total, ¿no? El 1 es más chico que cualquier otro, el 2 es más grande que el 1, pero es más chico que todos los demás, etc. Tienen un orden total. Ahora, esa no tiene por qué ser la única forma de ordenar a los naturales. Por ejemplo, un orden que a mí siempre me pareció muy bonito, muy simpático, porque de repente puede uno hacer cosas curiosas con ese orden, es acomodarlos con la relación divide. Yo digo que n es menor o igual que m si n divide a n. Pues por supuesto que es reflexiva porque pues n divide a n, ¿no? Un número se divide a sí mismo. Es transitiva porque si el número n divide al número m y m divide al número t, entonces n divide al número t. Y esta sí tiene la antisimetría, ¿no? Si n divide a m y m divide a n, entonces son iguales. Entonces, aquí sí es un orden parcial, es más que un preorden, pero está bien bonito. Entonces, cuando los acomoda uno, una forma de acomodarlos es así. Entonces, digamos, el que está abajo de todos, el que divide a todos es el 1. Luego están los primos que dividen a todo número que no es el 1. Bueno, no es cierto, dividen a números que lo tienen al primo como su factor, ¿verdad? Pero los podemos acomodar así en los números que tienen un primo, que son primos, los que se factorizan en 2, aunque haya repeticiones, etc. Ahora, yo había hecho mi presentación en el Beamer usual, soy un visitante del siglo pasado, y dije, bueno, ¿qué pasa si intento usar algo más al estilo? Dije, voy a usar un editor de PDF, y mi pulso no me permitía hacerlo bien. Entonces, paciencia, van a quedar estos dibujitos así. Pero básicamente, pues lo que estoy haciendo aquí es enfatizar el orden que se está dando, diciendo que aquí no le puse las flechitas, porque bueno, vertical, una flecha entre dos cosas significa que el que está arriba es más grande que el que está abajo. Y entonces, con ese orden, pues el 4 es mayor que el 2, el 6 es mayor que el 2, el 6 es mayor que el 3, pero el 6 no está relacionado con el 5, como en el orden usual. El 6 no está relacionado con el 7, ni con los demás primos. Solo está relacionado con el 2 y el 3. Por arriba, pues está relacionado con todos los múltiplos de 6. Entonces es un ejemplo de orden parcial. Un orden parcial es un ejemplo de un preorden. Bueno.
uno podría agregarle más cosas y entonces ya convertirlo en un preorden, porque ya no tendría un orden parcial. Y una forma en que lo puede hacer uno es agregando relaciones. Entonces digo, los que tienen factorización en 1, en un primo, van a estar relacionados entre sí los que son pares y van a estar relacionados entre sí los que son impares. Entonces, este 3 es mayor o igual que el 5, que es mayor o igual que el 3, ¿no? No se cumple la antisimetría, no es un orden parcial porque el 3 y el 5 son distintos, pero están relacionados entre sí este sí ya nada más es un preorden, no es un orden parcial. Y luego lo puedo extender acá y decir, bueno, tomo los que se factorizan en 2, cuando uno de esos primos, bueno, al menos uno de esos primos es el 2. Y acomodo los demás cuando tienen una factorización en 2 primos, cuando los 2 primos, aunque se repitan, son impares. Y este es un ejemplo de un preorden, y sigue así, ¿no? Hacia arriba. Ok. Bueno, entonces, ya que tengo mi preorden, una idea que resultó crucial para la prueba fue darle una estructura que yo creo que es la más visual o la que hace que, o sea, no es una idea genial, ¿no? Es una idea terriblemente simple, es una idea terriblemente de sentido común, pero tiene el efecto muy interesante de que hace que los argumentos y las pruebas se vuelvan más sencillas de escribir. Y entonces cuando uno ya tiene que tener menos cosas en mente, puede avanzar más. Entonces la idea es que si tengo un conjunto parcialmente ordenado, que a los gringos les gusta llamarlo poset, finito, lo que puede uno hacer es establecer una función altura. Así me gustó llamarla altura. Y hay varias formas de establecer varias funciones alturas, pero lo que me dice es, la capa más baja va a tener la altura 1, los elementos minimales. En este ejemplo, el 1 es el elemento minimal, es el más chico de todos. Este va a tener altura 1. Luego, si yo quito el 1 y me quedo con el conjunto parcialmente ordenado que queda al quitar el minimal, entonces estos van a ser los minimales, entonces estos van a tener altura 2. Si quito esta capa también, ya empiezo en esta capa, entonces los minimales de todos estos son los de aquí, entonces estos van a tener altura 3. Entonces en general, bueno, la empecé en 1. Si aquí empiezo en 1, entonces el número que me queda es b más 1, y si lo defino como 0, pues el número que me queda es b, ¿no? Esa sería la altura, dependiendo de qué haga. Bien. Entonces, esa idea totalmente sensata que sale de dibujar bonito los elementos de ese poset, pues es la herramienta que está allá. Ok. Ahora, si yo tengo un conjunto preordenado, lo siguiente que ocurre es que los puedo organizar por clases de equivalencia e irme al conjunto cociente. Y ese va a tener un orden parcial. En ese conjunto cociente voy a tener una altura, como mostré hace un momento, y de esa forma voy a asignarle una altura al conjunto preordenado. Entonces, todo eso se escuchó muy técnico, pero lo que quiero decir es, en este preorden, lo que hago es establezco la relación de equivalencia dada por aquellos que son del mismo tipo. Los que están están relacionados a aquellos en que X es menor o igual que Y es menor o igual que X. Entonces, todos los pares están relacionados, todos los pares están relacionados. Cuando tienen solo un factor. Y lo mismo acá. Entonces, hago el cociente y lo que me queda es este esquema. La clase del 1 solo contiene el 1, la clase del 2 solo contiene el 2. La clase de los impares podremos representarla con una P, que quiere decir un primo impar. Acá quedan los otros, y así todos los P son primos impares, los Q son primos, no necesariamente primo arbitrario. Entonces me queda este esquema.
Y en este esquema me queda la misma función altura. Este es el minimal, tiene la altura más baja. Si elijo el 1 tiene altura 1, si elijo el 0 tiene altura 0. Digamos que tiene altura 1. Estos tienen altura 2, estos tienen altura 3, estos tienen altura 4. El punto es que si tengo el conjunto finito preordenado, le puedo asociar una estructura, una altura, y con esa altura puedo generar resultados, o puedo generar cosas que se ven simpáticas. Ok. Entonces ya tengo una altura. Ahora, me gustaría tener ejemplos de conjuntos de sistemas homológicos y su preorden. Entonces, si yo tomo los proyectivos, son como una generalización del campo, pero bueno, ya vimos ejemplos de proyectivos. Si yo tomo los proyectivos de un lambda módulo y resulta que son una cantidad, tomo una cantidad finita de representante de clase isomorfía de proyectivos inescindibles, entonces el preorden acá es todos son menores o iguales a todos. 1 es menor o igual que 2, 2 menor o igual que 1. 1 es menor o igual que A es menor o igual que 1. ¿Por qué? Porque las propiedades que yo quería que se respetaran, que son las de los homomorfismos, el orden en el que están y las extensiones, se cumplen. Entonces, de estos es muy simpático porque cuando paso el cociente, el conjunto parcialmente ordenado que queda es un punto y ese tiene altura 1. Así totalmente aburrido. Y en el ejemplo que estábamos viendo de las matrices triangulares inferiores, tendría los dos proyectivos, elegiría un módulo proyectivo de ellos, elegiría el otro módulo simple y tendría esto que se conoce como una extensión. Este es el pegado. Resulta que hay una forma de pegar a P sub 2 con S sub 1 y siempre se pone primero el de la derecha y luego el de la izquierda. Por razones que sí hacen sentido, pero bueno, esa es la costumbre. Y entonces, P1 es un pegado adecuado de P sub 2 y S sub 1. Y entonces lo que yo quiero estudiar son los pegados, las formas de pegar. Y entonces el sistema homológico me queda este, y el orden es 1 es menor o igual que 1, 2 es menor o igual que 2, y 1 es estrictamente menor que 2. Y ya tengo un sistema homológico. Muy bien. Claro, estos son sistemas homológicos extremadamente sencillos, porque pues, son para una plática, no para un curso. Pero la idea de que Chan Chang-Chi inventara los sistemas homológicos es que se aplican a cosas muy generales, abarcan muchas cuestiones. Entonces, la idea, solo les voy a platicar la idea de la prueba, ya que entré en esos detalles. La idea es los módulos que quedan en medio, que se pueden generar así como armados, de los que elegí para el sistema homológico, esos se conocen como filtrados. Y lo que uno quiere es entender todos los filtrados y quiere saber qué propiedades tienen esos módulos filtrados. Entonces, de la definición, y filtrado lo que quiere decir es que lo puedo construir como extensiones armados como el anterior de módulos, ¿no? El cociente de este entre este va a ser isomorfo en filtrado. El cociente de M2 entre M1 va a ser isomorfo en filtrado y así sucesivamente. Y entonces, de la definición es muy fácil saber que la categoría es cerrada bajo isomorfismos, que es cerrada bajo extensiones y que contiene a todos los objetos cero. Pero no es claro, bueno, y también es cerrada bajo sumas directas. Pero no es claro, no es trivial que sea cerrada bajo sumandos directos, ¿no? Ese es uno de los resultados de Chan Chang-Chi, que esta cosa es cerrada bajo sumandos directos. Y las pruebas que conocíamos en ese momento, pues eran bastante complicadas. Ok. Entonces, lo que se hace es primero refinar esa filtración a una más bonita. Bueno, en el caso, vamos a concentrarnos en este caso. No la refino, la dejo, ya vi qué hora es.
no la refino, me quedo en el caso más sencillo. La tomo así y los filtrados dependen de quiénes son los módulos elegidos. Por ejemplo, si los filtrados fueron los de los proyectivos, entonces lo que me queda son los proyectivos inmediatamente generados. Y en mi ejemplito de la matriz triangular, si los filtrados son S1 y S2, pesco todos los módulos finitamente generados. Muy bien. Ahora, como voy a quedar con el caso más sencillo, lo que puedo hacer a partir de la propiedad de la extensión es que yo puedo reacomodar. A partir de esta filtración, puedo generar una nueva filtración mucho más bonita, mucho más funcional, en que los módulos no necesariamente, los submódulos no necesariamente son los mismos, pero los cocientes que aparecen están en orden descendente. Aquí va a aparecer solo lo que tenga altura, perdón, aquí va a aparecer solo lo que tenga la altura mayor, luego aquí el que tenga la altura mayor menos 1, y así hasta que llegue a la altura más chica. El cociente de entre va a tener la altura menor con respecto del preorden. ¿Se acuerdan que teníamos un preorden? Le asignamos una función altura. Entonces resulta que los cocientes los puedo acomodar simpáticamente. Esto es un poco, a lo mejor en álgebra moderna lo llevan, en álgebra, ¿cómo se llama esto? En teoría de grupos, ven el teorema de la mariposa, el teorema de Jordan-Helder. Esta es la idea. Para una filtración puede haber muchas, los cocientes se mantienen, pero además aquí lo interesante es que los puedo acomodar de la manera más conveniente posible para hacer el argumento. Y pues aquí está la justificación de por qué lo puedo hacer. Ok. Una vez que tengo eso, que lo tengo acomodado así, entonces pues precisamente lo que me queda es una filtración que tiene esta característica, que va de cosas que aquí son sumas directas de los que están más arriba en la altura, y luego, perdón, aquí, ese es el más alto, este es un 0, este es el más alto. Luego el siguiente paso, el cociente de entre me queda lo que está, sumas directas de copias de lo que está en la siguiente altura, y así sucesivamente. Los estoy acomodando con respecto a la función altura del más grande al más chico, aunque aquí pues, se ve al revés la numeración, ¿no? Pero bueno, se ven las condiciones al revés, pero la numeración pues lo representa. Y entonces resulta que la prueba se hace por capas. Una vez que ya está rebanado el módulo así como si fuera un jamón, ¿no? Lo rebané, pero además no son iguales las rebanadas, sino las rebanadas están acomodadas de la manera más adecuada. Lo que se dice es, si yo tomo cualquier filtración de del mismo módulo distinto, pero con la misma propiedad, las filtraciones van a ser iguales rebanada a rebanada. Que esa es una cosa simpaticísima. Si yo consigo otra filtración con la misma rebanada tipo jamón ordenado, bien ordenado, las rebanadas van a ser iguales. Y entonces, en realidad, solo existe una filtración con esta propiedad. Esta es una filtración mágica. Existe y es única. Y entonces, cuando llego a la parte de las sumas, lo que digo es, de los sumandos directos, lo que digo es, me tomo un módulo filtrado, lo escribo como suma directa de estos dos, y luego hago la filtración mágica de M. Cuando tengo la filtración mágica de M, veo que esta rebanada se tiene que partir en dos rebanadas en cada uno de los sumandos. Pero la ventaja que tienen las rebanadas es que como esta es una suma directa de bichos muy específicos,
O sea, no son armados complicados, sino son sumas directas, la forma más sencilla de armar. Entonces, este tiene que ser isomorfo a sumas directas de la rebanada más alta, y ese tiene que ser isomorfo a sumas directas de la rebanada más alta. ¿Se ven similares esta rebanada y estas dos rebanaditas? Lo único que varía es la cantidad de elementos que conforman cada rebanada. Y luego esa idea la repito rebanada a rebanada. Puedo volver a copiar el argumento en pedacitos de sumas directas, cada rebanada hasta arriba. Y entonces empiezo con un módulo filtrado y lo que se obtiene, lo que se induce a través de la filtración mágica, es una filtración mágica para M1 y una filtración mágica para M2. Y como tienen filtración mágica, M1 y M2 también son filtrados. Y entonces, esta es la prueba de que la categoría de los módulos filtrados es cerrada bajo sumandos directos. Sé que estuvo muy correteado porque, bueno, hay varios conceptos allá, pero piénsenlo de esta forma, ¿no? La prueba original, o las pruebas que encontramos, están escondidas en capítulos completos de tesis de doctorado o en artículos que dicen esto se puede hacer así y desarrolle usted todos estos argumentos. Esta es una pruebita de un hecho conocido en el que la idea es básicamente usar una y otra vez Krull-Schmidt, pero sobre todo el teorema de la correspondencia biyectiva, el que en forma de módulos, pero que ustedes aprenden en grupos, bueno, en la licenciatura se aprende en grupos y se aprende en teoría de anillos también, ¿no? O sea, es usar una y otra vez una herramienta totalmente elemental, juntándola con la función altura y juntándola con Krull-Schmidt, que esa ya no es tan elemental, para resolver la prueba. Y entonces la prueba queda tan corta que cabe en un artículo de 4 paginitas. Ok. Bueno, entonces me pasé de tiempo. Espero que no haya sido muy excesivo el tiempo que me tomé. Espero también no haberlos aburrido mucho, pero bueno, ese es como se hizo esa prueba para ese problema. E insisto, ¿no? En ese momento era un teorema conocido y lo que aceptaron en esa revista fue una prueba diferente, una demostración distinta de un teorema ya conocido. Bueno, eso sería lo que me gustaría platicarles en esta ocasión. Muchas gracias, doctor. Ahora vamos a pasar a la sección de preguntas. Ok, allá te escucho. Sí se escucha, nada más que hay que hablar un poquito más fuerte. Ok, compañeros, ¿ustedes tienen alguna pregunta? Ana. Buenas tardes, doctora. Me gustaría saber alguna aplicación que tenga los sistemas homológicos. Pues hay varias. En particular, a ver, creo que, déjame ver si me permite cambiar. Ok, entonces, en particular está esta, ¿no? De la que le estaba hablando, la del archivo del 2021. Y donde aparecen por primera vez, así ya bien en forma, es en este artículo del 2009 de Octavio Mendoza, Corina Sáenz y pues sobre todo Chan Chi, ¿no? Aquí es donde se desarrolla este concepto. Y pues nosotros tenemos varios artículos sobre sistemas homológicos, pero ya son cuando los usa uno como herramienta, ¿no? Entonces, yo creo que lo mejor, si uno quiere entrar al tema, sería este artículo, está muy bonito, lo escribieron con ganas de que la gente les entendiera, y yo creo que
de Ringel, que es el concepto anterior. Los sistemas homológicos están basados en la noción de álgebra cuasihereditaria. Entonces, muchas propiedades de los sistemas homológicos, pues en realidad ya eran conocidas en los 90. Bueno, muchas propiedades de los sistemas homológicos, sus pruebas se basan en pruebas que ya eran conocidas en los 90, porque a finales de los 80, principios de los 90, se desarrolló la teoría de álgebras cuasihereditarias. Entonces, estos dos, si uno quiere entrarle al tema, estos dos. Y los dos son, este está en la página personal de Ringel, pero si batallaran, pues se los puedo conseguir, se los puedo enviar. Y este creo que ya está en Open Access, porque ya pasó suficiente tiempo, pero si no, pues igual también se los puedo enviar. Muchas gracias. Yo. Buenas tardes. Bueno, como ya había comentado, lo de que ya había estudios previos del tema que nos estaba hablando, o sea, la duda que me surgió a mí es como que fue, por así decirlo, no sé, como la espinita o sea, la chispa de decir, pues vamos a entrarnos en eso. O sea, ¿cuál era como que el objetivo ya después de haberlo estudiado nuevamente y volverlo a presentar ya que ya estaba estudiado? Bueno, la ventaja es, no sé si bueno, una cosa que ocurre es que las matemáticas no se desarrollan en un vacío, ¿no? Sino se desarrollan de manera colectiva. Entonces, precisamente lo que ocurrió es que en Alemania, Kulshammer, Ovsienko y König crearon una herramienta a partir de álgebras a infinito y categorías e infinito categorías, que lo que hace es que te toma cosas de álgebras cuasihereditarias, lo convierte a esa estructura y de esa estructura lo convierte a álgebras diferenciales tensoriales. Y entonces nosotros, lo que había estado haciendo con Raimundo Lunar durante pues ya por lo menos un par de décadas, era álgebras diferenciales tensoriales. Y entonces de repente nos enteramos que esta gente en Alemania y un ruso desarrollan esta herramienta y entonces nos permite tener aplicaciones teóricas, ¿no? No a la industria más así, sino de una rama de las matemáticas a otra rama de las matemáticas. Nos permite tener aplicaciones de lo que nosotros hacemos en esas disciplinas. Y pues el puente estaba bien difícil, al menos a mí me ha costado un montón de trabajo entenderlo. Pero pues ya que está uno allí, dice, bueno, pues ellos lo hicieron para álgebras cuasihereditarias, pues vamos a hacerlo de una vez para sistemas homológicos, porque pues las ideas son muy similares, vamos a ver si lo podemos generalizar. Entonces, pues es lo que hemos estado haciendo los últimos 5 años y medio, ¿no? Es lo que hemos estado haciendo, trabajando en esa cuestión, y lo que hemos estado haciendo es tratar de entender muy bien el trabajo de Kulshammer, König y Ovsienko, y ver cómo lo podemos transportar a lo que nosotros hacemos, a los resultados que nosotros tenemos, y cómo seguir pues creando matemáticas con esa oportunidad que se presenta. ¿Alguna otra pregunta para finalizar? Yo. Hola, doctor. Una pregunta. Nos decía que bueno, otra pregunta, mejor dicho. Nos decía que pues está relacionado a la teoría de espacios vectoriales y a la lineal, básicamente. ¿Qué otro conocimiento previo se necesita para poder desarrollar este tipo de tema? O más bien, ¿qué otro conocimiento necesita usted para adentrarse al tema? Ok. Bueno, hay varios, bueno, una opinión personal, espero que no suene muy poco positiva, es que ideas buenas, en matemáticas por lo menos, tal vez Ricardo esté de acuerdo en física, que también, pero no sé, ideas buenas, hay muy pocas, ¿no? O sea, hay un montón de ideas, pero ideas buenas, así, de esas que hacen, que marcan el trabajo y guían durante un montón de tiempo y un montón de desarrollos, son muy poquitas. Entonces, por ejemplo, si uno aprende bien en álgebra lineal las ideas y los conceptos fundamentales, eso le sirve
para montones de cosas, porque esa idea de clasificar, de cómo hacerlo, de reducirlo a sumas directas, de ese teorema, por ejemplo, las extensiones pues son son una generalización de lo que se hace para esta idea del teorema de la suma de las dimensiones. Todas esas ideas se repiten una y otra vez en contextos cada vez más complicados. Entonces, digamos, la idea base, la idea fundamental, pues parte de cosas muy sencillas. Bueno, no sencillas, pero cosas que, pues, digamos, se ven mucho en la licenciatura. Ahora, después, llevarlas a esos otros contextos requiere, a veces se presentan complicaciones técnicas, ya no son ideas poderosísimas las que utiliza uno, como la original, pero sí tiene que trabajarle un buen rato. Entonces, por ejemplo, yo para estar en esas cosas, pues tuve que aprender precisamente cosas de representaciones de álgebras, tuve que aprender cosas de álgebra homológica, tuve que aprender teoría de anillos, y con el tiempo, pues dependiendo de qué esté trabajando, pues voy aprendiendo otras cosas, ¿no? Por ejemplo, a mí no me interesaban las álgebras cuasihereditarias, pero pues ya tuve que aprender álgebras cuasihereditarias. Eso, digamos, no tiene más de 10 años. Hay un momento en que empiezas como bueno, pues puedo desarrollar cosas para acá, pero para poder irme para acá, pues necesito aprender algo. Y entonces en el camino vas aprendiendo cosas. Digamos, las ideas fundamentales generalmente son las de la licenciatura. Ok, doctor, gracias. Bueno, voy a hacer lectura de la constancia. A mí me gustaría hacer un comentario. Adelante, maestra. Yo estoy muy orgullosa de usted, doctor. Muy amable, muy amable. Me ha tocado 2 tesis que has dirigido, a la de Carlos y la de Mellado. Sí, sí. Y ambas, para mí, o sea, cuando tú expones o cuando ellos expusieron, las cosas se ven re fáciles, o sea, sencillas, ¿no? O sea, yo creo que tienes el don de hacer las cosas sencillas. Entonces, te felicito, me gustó mucho tu plática y qué bueno que sigues colaborando con nosotros. Muchas gracias, Silvia. Encantado de poderle ser útil a la comunidad Qué de bueno, la facultad. qué bueno. Bueno, haciendo lectura de la constancia, la Universidad Autónoma de Coahuila, a través de la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas, otorga la presente constancia al doctor Jesús Efraín Pérez Terrazas por su participación como ponente en el Seminario de Matemáticas Aplicadas con la conferencia titulada, bueno, en este caso tuvimos un pequeñito error con lo del nombre, ya después se aclaró. En este caso lo presentaremos la constancia así, pero se va a hacer la debida corrección. Que el nombre que se le había puesto era A Not Homological System. Y bueno, de la conferencia que tuvimos es una cerradura bajo sumandos directos. Sí. Agradecemos el tiempo al doctor por venir a esta plática y darnos un poco de su conocimiento. Y lo despedimos con un fuerte aplauso. Muchas gracias. Buenas tardes, no sé si puedo hablar tantito. Hola, Manuel, ¿cómo estás? Hola, Efren, pues gracias David y Samantha por invitar a Efren, gracias a los muchachos por apoyar en la organización del evento. Efren, la verdad, Efren es más que un amigo de la facultad. Él es un egresado con mucha capacidad que ha puesto muy en alto a la escuela. Te enviamos un fuerte abrazo, Efren. Gracias por estar aquí. Igualmente, Manuel, muchas gracias. Si ustedes buscan por ahí, Efren tiene la plática de la tarde de café en la UNAM. La plática, si la ven ahí, es un poquito más elevada que la que nos dio aquí, pero él siempre hace las cosas muy sencillas. La verdad nos deja siempre con la pica de seguir estudiando esta parte, pero yo nada más una pregunta, Efren. Claro. ¿Qué te ayudó más para entender esto? ¿Hacer ejercicios o leer o no sé, en qué parte nos puedes recomendar para aprender álgebra? Bueno,
Manuel sabe la respuesta, pero bueno, ya que me dio chance de platicarlo, las dos cosas, ¿no? O sea, tiene uno que leer mucho, o bueno, ayuda mucho, ayuda a leer mucho, pero también una cosa que es así como fundamental es estar haciendo cuentitas y estar haciendo ejemplitos y estar desarrollando las ideas, porque cuando uno se pone a hacer las cuentas, una idea que era muy extraña y de repente dice, ¿cómo demonios a alguien se le ocurre semejante definición? ¿Cómo demonios a alguien se le va a ocurrir un sistema homológico? ¿Por qué alguien va a tener semejante inquietud, ¿no? Como preguntaba una compañera hace un ratito. Y ya que se pone uno a hacer las cuentas y ve cómo funciona, dice, pues si tengo un montón de ejemplos, ¿no? Tengo un montón de estructuras o de álgebras que conozco bastante bien y que tienen ese esquema. Es natural la idea, y hace uno más cuentas y de repente se le empiezan a uno a ocurrir ideas. Dice, pues si esto ocurre acá en este ejemplo, pues seguramente debe de haber, me late, ¿no? En mi corazoncito, mi corazón me dice que hay un teorema ahí de tal forma. Y entonces, pues ya tiene uno, ¿no? ¿Qué es lo que puede hacer? Entonces, pues las dos, Manuel, las dos. Gracias, Efraín, y que sigas adelante. Claro que sí. Ya los iremos a visitar en algún momento. Perfecto, gracias, doctor. Y le estamos pendientes con la constancia para mandárselo. Claro. Perfecto. Hasta luego, gracias. Gracias. Hasta luego, que estén muy bien.